Qué abrupto fue. Listo. No alcancé a desmutear ni nada. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos otra vez al canal del Taller del Lapicero. Vamos a estar Setli.art y yo, Lala Feto, hablando aquí con la ganadora de la beca del próximo año para la Ciudad de Artistas, Eh, Vanessa, que tiene pues a nombre de El Deambulante, Deambulante, que sí. bueno, es un proyecto que vimos sumamente bonito, sumamente bien armado. Y ahora chismoseando sus redes me di cuenta que está mucho más bonito y mucho más bien armado de lo que pensaba yo. Pero entonces vamos primero a conocer a Vanessa. Vanessa, cuéntanos más o menos cómo llegaste a formar esto, quién eres, qué estudiaste, toda esta parte como más personal para llegar a generar un proyecto de este estilo. Pues mi nombre es Vanessa y sí, nací acá en Bogotá, me crié en Soacha, Upa. eso es algo que de pronto no sabían a través de Instagram, algo importante de lo que hago ahora, es raro, ¿no? Y yo estudié artes plásticas en la Nacional, entre sin saber mucho qué era artes plásticas, me dijeron en el colegio, yo era la niña que dibujaba en el colegio, ¿no? La típica. Entonces, ella me dijo, como, ay, ¿tú por qué no estudias artes plásticas? Y yo, ¿artes qué? Y me dijo, no, mi mamá trabaja en el Ministerio de Cultura, yo te traigo una lista de las universidades en las que hay eso. Y yo, bueno. Y me Genial. trajo el otro día una listica y decía como la Tadeo, los Andes, la Javeriana, la Distrital, la Nacho, y yo, bueno. Y ese año fue la primera vez que en 11 que tuve un profesor de artes plásticas, porque generalmente ha tenido profesores de artesanías, porque estudié mucho tiempo en un colegio de monjas, entonces aprendí Ok. a ponerle pinchos a un jabón, bueno, cosas así. Y en décimo me cambié de colegio y nos vinimos a vivir en Bogotá, porque yo le dije a mis papás que ya estaba cansada de estudiar en ese colegio de monjas y nos trasteamos de Soachaca y ahí fue cuando pues entré a ese colegio. Y el primer año fue como dibujo técnico, yo no tenía ni idea de eso, me paniqué el resto, pero después le agarré como el amor. Y después en 11 llegó un profesor de artes plásticas, pues claro, nos ponía como a hacer pinturas, a hacer reproducciones, como, no sé, de rayo y esas cosas. Y ahí empecé a ganar plata con el arte. Le hacía Oh, trabajos a mis compañeros, claro, cobraba muy barato, porque era artista, pero mala negociante. Entonces, pues por ahí fue. Y me presenté en la Nacional como única opción de vida. O sea, tenía mucha confianza, ¿no? Y sí pasé. Y dije, bueno, Wow. esto debe ser mi destino. Y entré a estudiar como en el 2011 y ahí como que fui descubriendo lo que era artes plásticas, pero creo que no era mucho para mí. Entonces ya como que me fui moldeando ya después de la universidad a esto que hago ahora, tanto para sobrevivir como porque lo amo mucho. Pero sí, es como resumido ese caminito que llevó a ahora tener el deambulante. Maravilloso. interesante. ¿Y pero por qué dices que no era mucho para ti en la parte de artes plásticas, que era lo que no te llenaba? Pues es que yo sí era mucho de hacer, ¿no? O sea, de dibujar, o sea, de niña, era así como amante de la plastilina, entonces hacía morracos en plastilina por todo lado. Bueno, sí, siempre fui como muy de hacer cosas con las manos. Y yo pensaba que eso eran artes plásticas, ¿no? En mi poco conocimiento e investigación previa nula. Yo pensaba que sí, no lo haga. Si se van a meter a estudiar una carrera, investiguen. Averigüen. No, lo parece que sí, o sea, en parte, claro, sí aprendí muchas cosas, pero yo pensé que te enseñaban, o sea, todo el tiempo eso, como algo técnico, Ah, no. ok. Pero claro, pues es una carrera universitaria, entonces te enseñan mucho teoría, que me parecía muy chévere, pero también mucho del discurso. Entonces, lo Ah, que enseñan en artes, y he hablado con varias personas de varias universidades, es armar un discurso alrededor de la obra que no va a hacer, montarlo bien, o sea, que sea convincente, así tú, no sé, pongas un inodoro de obra, montar bien como el discurso alrededor. Ujú. Y eso es bueno, porque claro, tú aprendes como a pensar más allá de la cosa, lo que estás haciendo,
pero yo sentía como que estaba un poquito corta en lo que quería aprender. Yo quería como saber mucho sobre escultura y bueno, ese era como mi sueño en ese momento, pero pues los talleres, y más como en la universidad pública, estaban como muy dejados, habían cerrado muchos, bueno, entonces como que bueno, con las herramientas que fueron dando en la universidad, también me fui perfilando, pero pues ahí también cometí otro error de principiante y es no pensar qué iba a hacer después de graduada, ¿no? Yo estaba en el idilio de la universidad y no, yo después miro y después miro y nunca pasó. Pero o sea, ya la vi cerca, entonces dije, bueno, no voy a hacer una tesis que sea funcional para mi proyecto de vida. Y mi tesis fue el de ambulante. Oh, esto viene de Qué chévere tesis. que sea desde tesis. Bueno, es que era desde antes, porque, o sea, como empecé a hacer piezas, porque claro, pues eso es artes, entonces son piezas como de arte sobre Bogotá, entonces lo primero que hice fue como en 2014 un Transmilenio en lata, como este porte, imitando como la estética de la balsa muisca. Y por ahí empezó como el tema de Bogotá. Después hice como unas cerámicas que eran como las colecciones de iglesias que uno tiene en la casa de las iglesias de los pueblos. Ay, sí. Pero pues yo sentía como un feeling ahí con las tiendas. Entonces era una colección de tiendas de barrio. Y, y por ahí se fue encaminando. Y en 2016 hice un curso en el SENA de historieta. A mí me encantan las historietas. Y y de ahí como que empecé a hacer un personaje. El profesor nos decía, bueno, imagínense cómo vayan armando un personaje, que tenga unas historias, y por ahí salió el de ambulante, que es don Emilio, que es un vendedor ambulante. Entonces él en mis ideas tenía como historias ahí, como con cosas de la cultura popular y Bogotá, y por ahí fue que tuvo su primer nombre. Ya después lo encaminé a otras cosas, pero pues ese es el origen del nombre. Ok, está muy bueno, me gusta mucho. Bueno, antes de buscar a don Emilio, que ahorita se los vamos a mostrar, tengo una curiosidad grande por estas piezas. Estas piezas de como la alcantarilla, los pisos, las huellitas de perro, como todos los diferentes pisos que uno encuentra Huellitas de perro. en la ciudad. Eso es muy poco. Está súper bonito, me parece una belleza absoluta estos cuadros. Pues Estos salieron. eso fue mi tesis, sí. Ah, ok. Tesis. Pues como es artes plásticas, digamos que además de hacer un texto, tú haces una exposición. Entonces, este era un pedazo de la exposición que era, sí, sobre las texturas de Bogotá. Entonces, como, pues yo me fui con pedacitos de arcilla, como de este tamaño, cuadraditos, y me inventé como un sistema en madera para un marco y una cosita para escuchar, para capturar la textura y para transportarla, así que no se me dañaran. Y me iba por la ciudad como capturando pedazos de suelo de la ciudad que me parecían como interesantes y que pues también se podían componer en ese tamaño, era súper pequeño, como unos 15 por 15. Me encanta. Me acuerdo un poco de unas camisetas que vi, no sé de qué ciudad, pero le echan tinta a las alcantarillas y ponen la camiseta y queda estampada y me parece una fantasía. Hacen serigrafía con Sí, fueron referentes de mi tesis también. Que ya claro, la gente como que iba viendo que tenía ese interés, pues mis amigos y mi familia, y entonces veían cosas ya en el boom de Facebook y me empezaban a enviar como, ay, mira, esto están haciendo en tal lado, en tal otro, porque sí tenía como esa angustia de capturar como la ciudad, pero más allá de, pues, de los iconos normales, ¿no? Como Monserrate, Guadalupe, pues en realidad yo nací acá, pero yo solo he subido una vez a Monserrate. Entonces es como más una contemplación que uno tiene hacia los cerros y son, o sea, trascendentales, es lo más importante, pero de pronto el lugar en sí mismo, pues en mi vivencia de Bogotá no es tan cotidiano. De pronto si no se fuera vendedora de allá, sí sería como, pero Claro. no. Entonces ahí empecé con eso y también pues eso estuvo atravesado por una
cuando estaba en la universidad, en artes, pues la universidad tiene muchas ventajas y habían unos cursos de idiomas gratis. Yo estudié italiano gratis un año. Y la profesora era como, ustedes tienen que aprovechar lo que la universidad les da, la universidad tiene muchos convenios con otras universidades, váyanse a Italia. Y yo como, no, pero ¿con qué plata? No. Y la profesora nos logró convencer y entonces yo hice un intercambio a Pisa, Italia, un año, no, medio año, un semestre. Ujú. Pues allá es la torre de Pisa, re icónica, y la ciudad es una gotica, súper pequeñita, pero tiene un montón de tiendas con de todo sobre la torre de Pisa. Entonces las que más me gustaban eran unas botellitas como de un trago, creo que era limoncello, en forma de torre de Pisa. Entonces eran así, unas camisetas, pocillos, esferos, todo de torre de Pisa. Y yo decía, pues súper bacano. Y que pues, ¿qué traigo yo acá, no? Como de Bogotá. Y ahí, pues ahí empecé a dar cuenta que de pronto no había algo así como físico, un souvenir, que pudiera como representar y que nos llevara a otras personas. Y pues Sí. ahí se iban juntando intereses que ya después iban a ser como el proyecto, pero era como las semillas. Y ahí todavía estabas como, o sea, cuando hiciste la tesis, ¿era tesis propia tuya? ¿No tenías equipo? O sea, más gente ni nada, estabas todavía sola. Sí, yo no, esa la hice yo sola y ese año yo volví en 2016 de Italia y ya era mi año para hacer la tesis. Y pues entre la crisis de todos los tesistas, ay, ¿qué hago? Porque, bueno, y más en artes, pues no tenía muy claro, yo tenía mis piezas, digamos que, por ejemplo, las cerámicas de tiendas de barrio para mí lo eran todo. O sea, yo decía, no, aquí, o sea, esto sí es algo que yo quisiera hacer, me encantan, pero digamos que ahí técnicamente me quedé corta porque estas son piezas de este porte chiquititas y yo quería poder reproducirlas. Entonces, hacer la pieza original y poder replicarlas, pero no pude. Y yo le pregunté como a otras personas y no. Entonces, todas eran piezas únicas. Y asimismo, pues para que la gente, o sea, la gente le interesaba tenerlas, pero como eran piezas únicas, pues eran costosas. Entonces, Claro. no, esto no, o sea, como que no conectaba ahí de pronto ese interés. Por eso más adelante, pues hice como productos que fueran accesibles a las personas y que igualmente representaran estas cosas, por lo menos de las tiendas de 2000, estas las hice las primeras en 2015 y después volví con una colección ya de ilustración y textil en 2021. Oh. Ok. Vuelve la burra antigua. Los están ahí. Claro, además que en estas publicaciones a las que no he llegado todavía, de los monederos y eso, acá están. Ahí está. Hay un discurso muy bonito de llevar esto en el bolsillo, de llevarlo con uno todo el tiempo, que dices en algún video que vi por acá, Stalker yo. Y es súper, súper bonita esa idea de sí, ya lo llevo en el bolsillo y es parte de mí, porque claro, es muy bonito tener un cuadrito o pues un algo decorativo en la casa, pero poderlo llevar para todo lado y que sea también funcional es una cosa bellísima. Digamos, en el sofá vimos uno, bueno, no, espérense, no me quiero adelantar tanto, pero en el sofá, por ejemplo, había uno de un Transmilenio o era una buceta, bueno, ya no me acuerdo, pero se abría ahí por dentro. Ese es divino. No, o sea, lo quiero tanto que ni siquiera le he quitado este diseño. O sea, lo tengo como que no lo voy a usar nunca porque ajá. Muéstralo por dentro. Es que es una Por maravilla. dentro está la gente del bus. O sea, y el torniquete, no, o sea, se agarra Es una belleza. Además que, bueno, se nos acabaron las bucetas acá en Bogotá. está Para rosa. mí fue muy triste, el que ya solo quedara Transmilenio y SITP, porque las bucetas para mí eran lo más.
Además que este concepto del deambulante, digamos, en esta billetera chiquitita, en la cuadradita que es el frente del bus, el monedero, pues es llevarlo contigo, ¿sí? Caminar con él por todas partes, me parece Es fantástico esa unión precioso. de concepto y objeto, la verdad. Exactamente, es divino. Acá vemos también, digamos, unas cajas. Hay como dos tipos de cajas. En esta, que son las cajas de oficio, que por cierto, espérense, voy a volver para atrás. Perdón si los mareo con tanta ida y venida, pero es Pero que el logo me no, parece fascinante. O sea, es una caja donde dice oficio y dice caja. O sea, amo el diseño de este logo. Eso no me lo esperaba. Es la primera vez que alguien me dice algo sobre este logo que me maté la cabeza haciendo, porque como no soy diseñadora, pues claro, o sea, hacer un logo es toda una ciencia y Sí, este era como el claro, 12º logo que intentaba hacer. es que es es precioso muy que bacano. tenga como toda la, o sea, todo el nombre está ahí, es una belleza. Pero entonces cuéntanos un poquito qué eran estas cajas de oficio. Vamos a poner este video, pero No, eso. qué viejito. Oh, Pues, mira. digamos que lo que decían ahorita ustedes también, como de lo útil, para mí era importante en cuanto a eso. Las artes plásticas generalmente son algo muy contemplativo, o que tú compras para poner en un cierto lado, o que tú vas a ver a la galería o al museo. Entonces sí lo sentía yo como un poco estático. A mí me gusta hacer cosas como que sirvan para algo, o sea, Ujú. para Ujú. sí, es así. Entonces, por ahí empezó. Pero digamos, estas cajas todavía yo estaba muy, muy vinculada como con mi artista plástica interna. Y yo cuando salí de la universidad conseguí trabajo relativamente rápido en un proyecto que estaban haciendo en Dabeiba, en Antioquia, con el bienestar familiar y una fundación de rap, de hip hop, para municipios priorizados por el posconflicto. Entonces lo que ellos querían hacer es a través del arte como acercar y prevenir a los jóvenes y a la niñez de cosas como el reclutamiento forzado, bueno, todo este tipo de cosas que eran muy vividas en esos municipios. Y fue un proceso muy interesante, digamos que mi primer trabajo, estaba lejos de mi casa, bueno, fue toda una marea de emociones y sin embargo con los niños pues yo sentía como un vínculo muy importante, tanto porque yo los veía y yo decía, sí, o sea, yo los entiendo como en ese ánimo creativo, más allá de lo que uno quiera meterles como adulto, de, ay, sí, mira, la prevención del embarazo y lo que sea, ellos sienten en ese momento el espacio para hacer sin pensar mucho, o sea, como convivir con sus compañeros y mirar como otras opciones. Sin embargo, el proyecto duraba 6 meses y nosotros nos devolvimos a Bogotá y para mí eso fue pues duro en cuanto a ver a ese desarraigo que tenía pues con ellos y sentir de parte de ellos como que me expresaban como que los estaba abandonando, ¿sí? Como Uf, que entonces todo ese proceso que estábamos construyendo, eh, ya, o sea, de un día para el otro, entonces se iba como a la nada. Y yo decía, uy, no, estos procesos, claro, tienen mucho interés social, como de aportar y esto, pero generalmente tienen una temporalidad y no, o sea, como que de pronto no se proyectan en cómo seguir impactando en las comunidades. Entonces, ahí me maquiné. Este fue un proyecto que, ay, no, yo lo quiero, pero creo que no era su edad. Yo no estaba lista tampoco para hacerlo factible, espero algún día sí hacerlo. Eran unas cajas, eran 9. Entonces, la idea es que a través de la caja, sin la necesidad como de uno estar como persona o mediador o artista formador, como se llamara, pudieran llegar a los niños y ellos pudieran desarrollar actividades que exploraran las partes artísticas, o sea, el dibujo, la escultura, la pintura, pero que además ellos fueran explorando su identidad. Entonces las cajas tenían 9 niveles. Entonces la primera era como ellos mismos, o sea, su cuerpo como primera parte de su identidad. Entonces como esa fue la única caja que salió, que era a través de ejercicios de autorretrato, de retrato colectivo, en general pues de dibujo, cómo ellos exploraban
sí, su cuerpo, ellos mismos, y empezaban como a esa creación de identidad. Las otras cajas pues ya que estaban en proyecto eran referentes a la habitación, como ese espacio personal que uno habita, la casa o la vivienda, la cuadra, ¿no? Como el barrio, la ciudad, así iba creciendo. Y esas cajas yo o sea, como que me las inventé y con otros, o sea, fui a recolectar compañeros de la carrera que yo veía que sus trabajos artísticos tenían que ver como con esos temas. Entonces el primero, que fue la caja que salió, la hicimos con Camilo, que era un compañero mío que trabajaba mucho el dibujo y el autorretrato. Y él como que se representaba mucho y eso, y con él hicimos como unos ejercicios escritos de dibujo y sacamos la primera caja. Digamos que para mí es un proyecto muy significativo, o sea, siento que tiene potencial, pero digamos que sí, supongo que me faltaba madurez para poderlo ejecutar. Pero pues por ahí ya otra vez estaba la pregunta sobre la identidad, cómo explorar la identidad a través de las artes, ¿no? De la imagen. Y bueno, esa fue mi primera experiencia también como con el crowdfunding, con recaudar también un poco presupuesto más allá de lo que yo tenía, pues que no tenía, para hacer real una idea. Digamos que no fue mucho, pero sí fue como un primer aprendizaje de eso y eso eran esas cajas, no, yo estaba resollada con esas cajas, pero ahí fue como los primeros pasos para poder aprender a crear proyectos grandes. Es un proyecto maravilloso, o sea, sí entiendo, claro, que llega, digamos, en un punto muy temprano de tu vida, como que sí es un proyecto suficientemente potente e interesante, que requiere como mucha más experiencia para poderlo sacar adelante, pero tiene muchísimo potencial. O sea, esto el reconocerse a uno mismo y la identidad del ser y todo esto tras del hecho de módulos, porque pues es una acá primero, luego otra, es una cosa que me encanta. De hecho, tengo una amiga que es psicóloga y creo que lo va a contar de esto porque yo creo que va a estar como, ¿qué es esta maravilla? Porque sí, tiene un potencial espectacular. Tenía mucha curiosidad en las cajas. No, y fue muy loco porque esto fue como a principios de 2018, que empecé a armar todo eso. Me fui como, pues terminé el trabajo de Dabeiba en 2017, regresé y me inscribí en un voluntariado en Pasto, de una cosa que se llama como, son como laboratorios ciudadanos. Entonces lo que hacen es armar grupos interdisciplinares de personas para desarrollar ideas que favorezcan a las comunidades a las que uno va. Entonces yo me inscribí, dije, pues, ¿qué puedo hacer como artista? Entonces me inscribí en una que era como una ludoteca, me parecía muy interesante y ahí como que aumentaba más como mi interés sobre las cosas sociales, digamos que desde mis no herramientas de formación artística, pues uno no está formado especialmente para trabajar pues con comunidades ni nada de eso. Claro. Pues para mí todo era muy nuevo, ¿no? También como generar un impacto, pero sin hacer ese daño. Bueno, eso es ya otro mundo. Y ahí cuando formé las cajitas, tenía como esa intención. Fue un año, en 2018 fue muy difícil para mí porque yo no volví a conseguir un trabajo pues como formal, o sea, que me emplearan. Entonces pues me empecé a meter como en todo este desarrollo de mis proyectos y a finales de 2018 me mandaron una convocatoria laboral para un proyecto de aquí de Bogotá, del distrito, de una entidad que se llamaba el Instituto Distrital de Patrimonio, y ellos tienen un programa que era como mis cajitas, pero ya hecho realidad. Entonces yo decía, Okay. o sea, no. Entonces cuando me hicieron la entrevista, yo les mostré la primera cartilla que habíamos hecho de las actividades de autorretrato y yo les contaba y era muy raro, ¿no? Como, sí, o sea, era ejecutado lo que estaba pensando.
Wow. Y fue re loco. Y el proyecto, o sea, el programa es muy bonito y siento que los estudiantes, los niños, es con colegios públicos, sí empiezan como a percibirse y a percibir su entorno de forma diferente, ¿no? Como que uno normaliza mucho tener cuerpo o tener su barrio, pero cuando lo empiezan a ver de otros ojos, era bonito y yo decía, uy, entonces sí vale la pena este tipo de ideas. Eh, y bueno, lo quería contar porque me pareció pues como una coincidencia muy extraña Claro, de intereses. pero muy chévere. Muy chévere. Me parece una forma muy bonita de enseñar, digamos, esto que en el colegio como que nos metían en la cabeza de manera errónea un poco lo del sentido de pertenencia y siempre nos lo decían con el Mm, uniforme y Con llévalo el bien puesto y uniforme, uno como el sentido con de el manual de pertenencia es convivencia. horrible, sí, con el manual de convivencia, pero es que esto sí es vincularlo con uno mismo, esto sí genera como en serio Una esto me apropiación del espacio en donde vives, de la cultura en la que estás, porque eso siento que nos falta un montón, un yo montón. totalmente. Pero entonces, bueno, empezaste a trabajar con los de patrimonio, el de Instituto, ¿qué? De patrimonio. Tal de patrimonio. Entonces, Eso. ahí duré como todo 2019, eh, Ujú. pero, pero antes de entrar ahí, como a mitad de 2018, pues yo soy muy de cursos, a mí me gusta estudiar, no en la academia, o sea, no en educación formal, sino en de esos cursos cortos y doméstica y venga, miro YouTube, o sea, Geniales. entonces hubo un curso que creo que todavía ofertan, un diplomado en IDARTES sobre gestión cultural. Entonces, pues, tenía tiempo, Mm. tenía trabajo, mis papás me bancaban, entonces de ahí. Y claro, o sea, eso ya me abrió como otra perspectiva, no solamente desde la creación, sino ya también desde la formación de proyectos, o sea, estructurados, ¿sí? O sea, tener un objetivo, tener unos presupuestos, para mí era como que, y funcionó mucho y ahí fue cuando yo dije, bueno, puedo comenzar, de pronto las cajas no funcionan ahora, pero voy a comenzar de pronto a hacer objetos que permitan que yo pueda vivir, pero seguir creando a partir de eso y empecé a hacer como el diseño de la primera colección del deambulante, que ya eran como productos un poco más comercializables, Ajá. que era la de la historia del transporte público en Bogotá, que son los monederos, o sea, estos monederos y las cartucheras. Ujú. Y en 2018, a final de 2018, eh, las, las lancé como en una feria que me invitaron, como yo no sé por qué, pero bueno, ahí fue. Y dije, bueno, hay que hacer. Y dije, bueno, sí. Y después como que no existían los monederos ni las cartucheras, eran unas tulas. Ay, ahí están, unas tulas, unos kits. Aquí están las telas, aquí están las tulas. Y eso Ajá. era lo que hice porque yo no las confecciono. Digamos que yo Ujú. estudié, como les digo, hago muchos cursos y en ese año también estaba en otro curso de emprendimiento del SENA y había gente muy diversa, entonces había muchas señoras y en los Oh. proyectos de ellas eran de confección. Ujú. Yo empecé a hablar con una de ellas y le dije, es que mira, tengo una idea. Entonces ella me dijo, ah, sí, tranquila, lo podemos hacer. Entonces digamos que ya después fue como, cómo yo iba a hacer eso posible. O sea, además de tener ya las ilustraciones, cómo lo iba a plasmar en cosas. Entonces, digamos, no sé, cómo se imprime tela, pues yo no sabía cómo uno pasaba un diseño a una tela, entonces me fui, mi mamá trabajaba en Venecia y es Ujú. al lado de la alquería, entonces mi mamá me dijo, ah, pues venga y vamos y preguntamos. Entonces por allá nos caminamos y nos dijeron, sí, mire, esto es sublimación, entonces usted necesita esta tela y no sé qué, y el metro tanto, y usted nos trae el archivo. Y, ay, ¿en serio? O sea, ¿le puedo estampar lo que yo quiera? Sí, sí, sí. Oh, claro, eso fue Claro. Ya salió. Uf, ya qué maravilla. una sollada de lo que uno se puede inventar, como gentecita dentro de las cartucheras, eso ya era otra cosa. Ser otro nivel. Claro. Sí, eso fue emocionante y pues
digamos que los caminos con hacer producto, o sea, como ir a buscar los proveedores, los materiales, pues es extenso, pero pues es parte chévere del proceso también, volver las ideas como tangibles. Claro, y ahí viene mucho aprendizaje y mucho ensayo y error también. Sí. Eso es algo que nos sirve mucho a los artistas, como conocer también qué hay detrás de cómo se fabrican las cosas. Muchos soñamos con, ay, no, un vestido que tenga el estampado que yo diseñe y todo queda ahí porque siempre, digamos que tenemos la costumbre de meternos cucarachas en la cabeza y decir, no, pero eso debe ser carísimo y eso debe ser complicado y eso debe ser horrible y eso debe ser que acá no lo hacen bien, porque es que esa frase la tenemos pegada, esa también es como, acá no sale de calidad. No es como allá. Y entonces, Pero claro, es empezar a darse cuenta un poco más cómo funcionan las cosas, cómo va saliendo todo. Y claro, tuviste todo este recorrido fantástico y empezaste a sacar ya los productos. Aquí todavía no veo nada sobre el podcast, aquí en esta línea de tiempo que nos da Instagram. De Instagram, la línea. Pero aquí ya empezamos a ver el tranvía. Sí, mira, dice febrero de 2019. Pues lo que yo saqué de primeras no traía las cartucheras ni los monederos ni nada, solo las tulas y unos pocillos. Entonces yo vi como que en el círculo cercano que yo tenía y en los 100 seguidores que había en Instagram, pues como que les llamó la atención. Y entonces ahí fue cuando yo me la empecé a soñar, por ejemplo, esas y los referentes, pues es algo que lo permea a uno mucho y la gente dice como, ay, pero es que eso, no, o sea, por ejemplo, cuando ven las cartucheras es que es una idea muy original y yo me siento mal porque yo siento que no es una idea muy original, porque yo me inspiré o vi algo similar y esto es una infidencia que solo saben las personas cercanas a mí y es, yo soy muy apasionada por las cosas que me gustan y hay una marca que me encanta que es española que se llama Don Fisher y Don Fisher hace como cosas textiles con forma de pescados o cosas marinas. Y claro, cuando tú abres, no sé, ellos tienen como unas carteritas pequeñas. Cuando las abres, nunca he tenido, pero se ven como la parte de adentro del pescado. No, entonces yo decía, claro, porque nunca había pensado que lo de adentro importa como lo de afuera. Entonces dije, ahora estoy haciendo lo del transporte y si le meto pasajeros, ¡boom! Ya llega un cliente como yo, ¡la mejoría del mundo! Sí, entonces con los monederos, digamos, yo usaba monedero porque a mí no me gustan las billeteras y el que yo tenía se me dañó, entonces dije, pues voy a hacer uno. ¿Y qué tal si es de buceta? Entonces yo le dije a mi novio y él dijo, no, pero es que eso ya no, nadie usa eso. Yo, ay, no, sí. Entonces, sí. saqué este y el otro, que son del transporte público, y estos eran totalmente tamaño monedero, o sea, pequeñitos. Ya después que sí les metí cosas y que el tarjetero y que sea más grande y que tenga esto, pero así es. Y pues es raro, ¿no? O sea, como verlo en retrospectiva, es bonito. Porque hay gente que entra a trabajar ya de tiempo completo. Entonces yo tenía una primera producción chiquita y le empecé a mostrar a mis compañeros del trabajo y les gustaba mucho, claro, porque también estaban en esa onda como del patrimonio y de la identidad. Entonces fueron como mis primeros compradores aparte de mi familia. Y yo dije, bueno, puede funcionar. Entonces, con lo que ganaba también le iba invirtiendo y así como pensándome otros productos. Y pues ese año no hice mucho porque estaba de full en el trabajo y no me quedaba tiempo. Pero en 2020 ese trabajo se terminó y yo ya había mandado como una producción pequeña, pero igual como para final de 2019 para tener y vender y eso. Y cayó la pandemia. Nuestra época. El corte de la mayoría de proyectos está ahí para resurgir con otras cosas. Pero fue re bueno, porque entonces yo tenía muchas cosas, pues para mí eran muchas cosas,
decía, hijo de madre, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y sin trabajo y nada. Y entonces subí una foto, armé como unos combos, y como, entonces cartuchera, monedero, tal, así. Y le puse lo que siempre dicen los de marketing digital que uno no debe hacer, que es ponerle el botón azul de promocionar, y ahí pagué como una promoción de esa publicación. Entonces empezó a llegar gente que iba a saber del proyecto, como que le gustaban los combos y eso, y empecé a verlo por internet. Entonces, no, sí, esto es otra enseñanza pero pues todo muy casual. Y ahí como que yo dije, bueno, ya que pues no tengo trabajo otra vez y esto ya lo tengo, pues vamos a meterle la ficha. Y me quedé sin productos y pues ya no podía hacer más porque pues todo estaba cerrado. Claro. Entonces le metí ganas a otra cosa que yo quería, y era pues es que son cosas sobre historia de la ciudad, pero lo único que yo estoy comunicando es mínimamente a través de estas publicaciones, pues toda la investigación que hice para hacer las piezas. Entonces ahí fue cuando volví al podcast, porque yo ya había hecho un podcast en 2018 sobre la crisis laboral que tenía, que se llamaba Zaperoco Profesional. ¡Wow! ¡Qué lindo nombre! ¿Todavía está por ahí? Eso está como en SoundCloud por ahí. Hay que buscarlo, necesito oírlo. Necesitamos solucionar nuestros aperocos. No, o sea, sí, tenía como se ensimisma mucho, y yo decía, pues eso no creo que sea algo solamente mío, y hablaba como con otros de mis amigos del colegio que también estaban saliendo de la universidad y estaban en esa crisis de hijo de madre, ¿ahora qué hago? Entonces como que yo les hacía preguntas, son psicólogos y comunicadores sociales y cosas así, entonces ellos me mandaban sus audios y armaba los episodios del Zaperoco Profesional. Entonces en 2020 volví al podcast porque me gustaba el formato y dije, pues vamos a hacer esto para difundir la historia que hay detrás de la historia del transporte público. Y salió el primer esto. Este fue lindo, porque no tenía nada que ver con la historia del transporte, pero era como una apertura. Sí, ahí digamos que el Bacatáfono tiene, lo que vi fueron 2 temporadas, ¿no? Sí, yo quería que se articularan con las colecciones. Claro, o sea, que los productos pudieran tener como un enlace, como una interlocución más allá de lo visual, y que sí contaran una historia. Entonces, pues el medio que yo sentí como afinidad fue el audio, ¿no? Como el podcast, el sonido, la narración, y por eso estaban vinculados como las colecciones y las temporadas del Bacatáfono. Por ejemplo, en la primera colección primero hice los productos y después hice la temporada, pero en la segunda colección primero hice la temporada y después hice la colección, que creo que es el orden más coherente, pero pues uno va haciendo lo que se le va ocurriendo, ¿no? Entonces ahí va. Y va aprendiendo también, ensayo y error y todo. Eso no, me parece el colmo que no me haya dado cuenta de que estaban relacionadas las temporadas con los productos, y claro, lo está. La primera temporada está toda la historia del transporte en Bogotá y el tranvía y todo esto. Y claro, los productos eran las busetas, el tranvía, no sé qué otras cosas hay, autobuses, bueno, no sé. Los trolebuses, esos que no, pues es que yo en realidad mira, están los porque no sabía nada. O sea, digamos que la gente siempre dice como, ay, pues es que uno hace a partir de lo que sabe, pero yo siento que yo hice esto a partir de lo que no sabía, pero de lo que tenía curiosidad, y era de la historia del transporte, porque pues es algo a lo que los bogotanos pues le tenemos como mucha angustia, y del tráfico y del transporte. Y yo entonces una vez dije como, pero ¿será que eso siempre fue paila? O sea, y antes de la que había, y antes del Transmilenio que había, y yo no sabía nada de eso. O sea, digamos que es importante el contexto. Yo nací en Bogotá, pero mis papás no. Mi mamá es del Tolima y mi papá es de la costa. Entonces, evidentemente, pues yo crecí como con sus mundos también, ¿no? Con sus costumbres, con sus comidas, y pues ellos tampoco estaban muy permeados de la historia de la ciudad, porque evidentemente sus papás tampoco son de acá.
Entonces, pues más allá de vivir acá, pues no había como una conexión como con la historia y la remembranza de la ciudad, pero pues a mí me fue dando como curiosidad y yo decía, pero ¿qué es eso? O sea, como así que esto está vuelto nada? No creo que haya sido siempre así. Entonces cuando empecé a investigar, pues sí, o sea, sí, siempre fue mal. Entonces, Es una característica de la ciudad de Sí. Bogotá, como trancones allá en la nevera y todas esas cosas que nos dicen. el caos, sí, el caos, o sea, digamos, El estos caos. primeros son los tranvías y uno ve fotos, pues documentales y archivo de los tranvías y van así, tal cual como un Transmilenio, pero la gente estaba bien vestida. Entonces es como, pues Ahorita. las cosas siempre fueron un poco improvisadas y tuvieron muchos intereses detrás y tienen. Entonces bueno, es como reconciliarse con la historia. Sí, y son detalles interesantes como ir viendo que igual pues las cosas se repiten un poco, así sea diferente tecnología, así sea diferente cosa. Mi mamá me cuenta que era muy divertido en el tranvía cuando se desconectaba de la parte de arriba eléctrica, que el señor se tenía que bajar, montarse y volver a enchufar el gancho y seguir andando. Es como cuando uno ve un taxi o las busetas cuando estaban, que le tocaba al chofer bajarse, levantar el capó, arreglar ahí que el gancho, que la chumacera, que no sé qué, ta, y volver a arrancar. Es muy los pequeños detalles que obviamente a todos nos sacaban de quicio porque en Bogotá estamos de afán desde siempre y no paramos para absolutamente nada, pero pues son detalles que hasta recordando unos como, ah, sí, interesante, es bonito, tiene su encanto. ¿No? Y leer, digamos, pues por ejemplo, para el podcast a mí me tocó volver a leer como todas esas cosas sobre la historia, por ejemplo, del tranvía, que es los capítulos más profundos pues más, sí, que he ido más profundo para hacerlos. Y hay, por ejemplo, pedazos de o sea, como apartes de periódicos o cosas así que decía como cronistas y cosas literalmente como en el tranvía, frases, o sea, literalmente no me acuerdo cómo iba, pero eran frases muy similares a me va a llevar hasta donde su mamá. Entonces uno dice como, ¡oh! O sea, sí tiene como un vínculo ahí, uno cree que es muy lejano, que no tiene relación, pero pues es cultura, es nuestra propia cultura y sí es como un ciclo ahí sin fin. Pero es gracioso, en partes, como, decían eso también. Es raro. Sí, de hecho ahorita me pareció curioso cuando vi la buceta, ay, perdón, yo los debo estar mareando un montón, lo siento, pero es que voy de aquí para allá, ¿qué hago? Cool. Con creo que me pasé, sí, Sí. con las bucetitas de frente, acá, esto. Apenas vi la etiqueta puesta acá, tuve una regresión de estar colgada de esa parte de la buceta porque el bus está lleno, es como, Y arrancaban sin poner el primer pie, hijo de madre. Es como... sí, 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 no, y yo alcancé a ir en esta parte por trayectos largos, o sea, porque es que a esa hora no había de otra, o sea, del centro a Pablo VI, agarrada así, y ya uno dice, bueno, llegaré. Esa es una fina observación de esa etiqueta. Yo nunca lo había visto así. No, es que cuando la vi dije como si yo iba colgada ahí. Justo ahí. Ahí va yo. Con la puerta Entonces me abierta. pareció muy bonito como ir teniendo como esos recuerdos y esos detalles, también con el letrerito de los precios, él me lleva en linche, él nos lleva 2 por 1000, no sé qué. Bueno, Que uno yo entraba tengo por la de atrás. la puerta de atrás, claramente, Hágale. para no pasar el torniquete, para que uno no lo contaran. Todos los truquitos Sí. de esto. Ay, ya llegamos a donde empieza a aparecer Don Emilio. ¿Cómo llegaste al diseño de Don Emilio? ¿Cómo surgió Don Emilio?
para mí era re importante, o sea, es muy lindo poder verlo ahora, o sea, yo lo veo y yo no puedo creer que yo lo hice, porque es como todo lo que yo sentía hacia él. Pues como les decía, él era como mi personaje de mi historieta que nunca hice. Y yo sí tenía como de pronto algunos, sí, unos estereotipos, ¿no? Como yo decía, pues generalmente las personas que vivimos en Bogotá, muchos no son de acá. Entonces yo dije, bueno, él va a ser como de Boyacá. Y uno también tiene como las personas de Boyacá. Y como es un señor, un señor que es vendedor ambulante, ¿no? Entonces, hay estéticas como las cosas que pasan, ¿no? Como a través del tiempo, pues también hay estéticas que se replican y uno replica sin darse cuenta. Y una de esas, digamos, que es también como los estereotipos de región y eso, cómo se ve una persona de Antioquia, de Boyacá, de Pasto. Entonces, tenía como pensado eso y yo hice como de la única tira de la historieta que saqué, que hice el boceto, fue la primera. Pero entonces yo era muy temerosa como de dibujar desde la memoria. Y entonces él estaba como desde atrás, era algo como muy proporcional, o sea, era como una persona, sí, muy proporcional, como en la relación de su cuerpo y todo, pero yo nunca continué con él porque no sentía un vínculo con el personaje. Y en pandemia, porque la pandemia sirvió para muchas cosas, como para tener tiempo. Totalmente. Yo o sea, me puse a ver videos en YouTube de cómo armar personajes y entonces yo dije, listo, es ahora o nunca. Entonces me puse a garabatear, como acá a ver si se ve en el iPad, como figuras. Entonces ellos decían, como, no sé si se ve algo. Ah, sí, este es como el estudio de Don Emilio, todo en una hoja. Oh Entonces, my God. parte de formas. Don Emilio el desnudo. Yo decía, si ves, este era re anti Don Emilio, no. Sí, O sea, claro. era el poquito, pero ya. Espera que ahí está en Zoom. Acá hay otro pedazo digamos, de los cuerpos. Puedes poner la pantalla grande. Sí, ya, esperamos un segundo. Este es como la parte ya del cuerpo, entonces como las diferentes formas. Entonces, esta de triángulo pues, no era como la personalidad de él. Entonces la fui encontrando hasta que dije, sí, está chévere que sea redondito, pero de pronto, no sé, yo siento que es patiseco. Entonces es como muchas palpitaciones, ¿no? Terminó siendo, espera, Ajá. Ajá. Y luego me puse a pensar, bueno, pero como tiene el pelo. Entonces le hice como también muchos estudios del pelo, o sea, como si era crespo, pelo electrocutado, si era calvo, si tenía como una mechita, y ahí como que empecé a sentir la latencia de quién, o sea, como a encontrarlos, como que tú vas conociéndolo. Y ahí fue cuando me casé ya con que era Don Emilio, este. Con sus manos secas y su calvita incipiente, su bigote como liso, que quería que fuera crespo, pero no, cuando lo hice no, como que no sentía que él era. Entonces, pues por ahí, y ya cuando lo tuve fue como, wow, o sea, ya por fin va a poder hacer parte como de ese mundo, ¿no? Porque yo sí quería que fuera él, o sea, y también digamos que es motoso, que de él no hablo mucho, pero en las historias. El perrito que está al lado de la. Es un perro callejero que siempre en la historia, no es que eso vive en mi cabeza, pero nunca lo he sacado. Y aquí nosotras enterándonos de. Pero Motoso sí está en el Instagram en alguna parte, yo lo Sí, recuerdo. él aparece, pero pues la gente como que no lo relaciona tanto como con Don Emilio. Él es un perro callejero que siempre está cerca donde está Don Emilio. Y el perro se llama Motoso porque él se la pasa durmiendo. Motoso. Hace un vínculo, después que eso sí ya de pronto hilar muy delgado, pero... Mira, ahí está. Sí, ahí está, sí, siempre está durmiendo generalmente.
Lo amo. Entonces Es que ellos, es muy cierto, uno sale y sí es cierto, hay un Motoso, motoso ahí. de hecho, Motoso me recuerda, yo de pequeño viví en el 7 de agosto y al lado de nuestra casa había un taller mecánico y había un perro que era de ahí y siempre estaba lleno de grasa, siempre, pues, o sea, estaba en un taller El mecánico perrito de taller, y el se perrito de llamaba terraza. Biónico. qué lindo, le queda re bien. Espectacular, o sea, y este duerme y se llama Motoso, es que son nombres muy bien puestos. Sí, sí, una clasificación de perros bogotanos, el de taller, el de terraza, triste, el de El de un montón, el de el de piqueteadero es piqueteadero. un clásico. En este monedero, de la panadería, está este perro, que es el perro de panadería. Sí, que está ahí esperando el Ay, La encuesta pancito. en Instagram, bueno, que no puede faltar en una panadería. Entonces la gente empezó a decir, no, que la vitrina de las velitas, que la de los buffets, que los tamales. Y entonces hubo algunas personas que dijeron, el perro de panadería, que siempre está afuera esperando que la gente le dé, con su cara de Ah, pobrecito, como que tengo hambre, pero en realidad todas las personas salen y le dan. sí, se comió como 20 panes en un día este hijo de madre. exactamente, sí. Sí, ahí está. Pues, con sus caritas de, tengo hambre. Pero no es. No te creo. Pero me Bueno, parece súper chévere que, o sea, sí tienes bastantes productos, bastante historia detrás y sigues teniendo más historia que todavía no ha salido, que son también como pequeños guiños, como el perrito, pero el perrito digamos que ya le tienes como pensado toda una historia, toda una razón de ser. Y me parece súper valioso recalcar eso porque algo que a mí me interesa mucho de buscar en los proyectos de arte es buscar una narrativa detrás. O sea, no necesariamente es como, no, es que con esto quiero que hagan un cómic, o con esto quiero que hagan una serie animada, o con esto quiero que hagan no sé qué, sino como simplemente para darle mucho más sabor al proyecto, tener claro como, o sea, dejarse llevar un poco a la narrativa que hay alrededor, me parece súper importante y que va enriqueciendo poco a poco los proyectos a medida que uno los va agrandando y les va dando como más valor. Entonces me parece súper chévere como este momento en el que estamos hablando y viendo que hay muchas cosas que tienes detrás de todo este proyecto en la cabeza. eh, es fantástico, o sea, tenía muchas ganas de recalcar eso porque, pues aunque yo estaba chismoseando tu Instagram, claro, no todo está ahí, mucho está en el momento de comunicar y pues yo no pasé por tu mesa porque yo soy una grosera. estaba No. al lado de la mesa. Estaba al No, lado, sí, no sí, fue sí. capaz de Era preguntar. mi mesa de parar a descansar y ya, perdón. Y ahora veo que tienes monederos de frutas. Ah, y la galletica. Maravilla. Esto es tan, o sea, miren, yo tengo familia en Tunja, en Boyacá, y cada vez que los voy a visitar, siempre es como, ay, pero es que Bogotá, es que solo calles y contaminación y no sé qué, y pues eso era cuando era más pequeña. Entonces yo siempre salía chanta de Tunja, salía, yo como, odio mi ciudad, es la selva de cemento, pero no, proyectos como estos le recuerdan a uno que uno sí tiene una cultura alrededor, que uno sí tiene cómo identificarse. Entonces, le voy a rayar la carita a mi prima con No, y el pan acá es importantísimo. O sea, Muy importante. y uno esa galleta. sale de Bogotá y el pan cambia mucho, Uf, y las galletas y todo, las entonces galletas, sí el es brazo de importante. reina liberal, Yoyito, que aquí tiene como 1000 nombres, Sí. cambia, Sí. cambia un montón. Bueno, ya, esa era mi queja con mi prima. No, y es una lucha mismo, o sea, porque yo salgo y me da mucha rabia, no sé, por ejemplo, yo soy muy nerd, entonces, pues sí, yo sí pago el pasaje y sí espero que el semáforo esté en verde, o sea,
Entonces, a mí me da mucha rabia porque sí está muy difundida como la cultura de la ventaja y de la trampa, y mira que sí me pude colar y brinqué más alto para colarme. Entonces, pues sí, es como un desarraigo importante hacia la ciudad y pues por eso se ve como descuidado y abandonado, pues porque a nadie es que no tiene como un doliente. Sí, Claro. como que nadie identifica o se identifica con lo que hay. Sí, Entonces eso entonces es, yo también digo como, esta ciudad y se la pasa lloviendo y hay mucho trancón y todo es caro. No, hombre, pero por eso digamos que también es un autoconvencimiento de que las cosas son valiosas y son valiosas en una pequeña escala y en una escala cercana que de pronto uno no aprecia, y por eso yo quiero mucho las tiendas de barrio. O sea, como hay mucha historia en ellas, mucha construcción de historia del barrio, eh, también muchos conocimientos y saberes que ellos tienen en sus negocios, vínculos familiares, vínculos familiares. estéticas, o sea, desde las artes plásticas, pues yo soy una admiradora de las estéticas en general, y las estéticas repetitivas de las tiendas me encantan, que las ferreterías sean amarillas con llaves y las panaderías tengan su cosa de velas feas, no, me encanta. La mesita de plástico blanca por ahí, la Rimax roja, o sea, hay La cosas olla de muy tamal afuera, no, sí, es apasionante. Sí, claro. apasionantes. Y yo hablo Sí, de esas cosas y la gente me mira chistoso, ¿no? Como, pues, pues sí, es así, sí es así, para mí es importante poderlo representar, porque también el representar, yo siento que es ese sentido de, o sea, tú estás usando la misma imagen, como la estás interpretando, la extraes como para que pueda ser vista de nuevo, eh, y un poco sacarla de su contexto cotidiano. exacto, sí, sí. Claro. Igual hay algo súper interesante con todo esto de cuando los bogotanos nos quejamos mucho sobre que el transporte, que el tráfico, que no sé qué, que sí sé más, y decimos como, ay, qué agotador, no sé qué. Pero estamos con gente de otra ciudad o de otros países, y esto pasa creo que en toda Latinoamérica, y vamos a hablar de lo mismo. Sin duda vamos a hablar de lo mismo, pero siempre a competir cuál es el peor, Ay, sí. pero con orgullo lo hacemos con orgullo. Uy, es que en mi país los políticos esto, pero es que en el mío los políticos esto. Sí, pero es que en el mío el transporte, pero en el mío el transporte es como, porque igual lo sentimos propio, así sean cosas negativas, igual lo sentimos propio y es como, pues sí, si me voy a dar de algo, pues me doy de algo con lo que sea, no importa, sean cosas malas, pero lo logramos sentir como algo propio y eso, así sean cosas negativas, por lo menos empieza a generar esta enganche entre la gente y como, ay, sí, a mí también me pasa, no sé qué, cuando salió, digamos, la pelota de letras, que hubo un boom Como un de, reconocimiento de, ¡ah! de todos No empezando a solo soy yo. reconocer cosas y en México salió gente a decir como este comediante se copió del comediante mexicano que no me acuerdo cómo se llama, hizo una copia y no sé qué hice más. Y resulta pasar de acontecer que no había copia, sino que pasa lo mismo aquí y allá. O sea, Latinoamérica tiene muchas cosas en común y claro, muchos de nosotros crecimos con perubólica. Sí, Entonces, Claro. claro, obviamente las vainas, Panamericana y frecuencia latina, sí. exactamente. Entonces, claro, todas las cosas que pasaban por la televisión peruana, a nosotros también nos agarró de pequeños, pues a los de nuestra generación. Entonces empieza a generar como un vínculo entre la gente y de sentido de pertenencia que enriquece mucho proyectos así. El poder vincularse y sentirse como identificado es una cosa maravillosa que se consiga con proyectos, ya sea gráficos, ya sea historia, ya sea todo esto, siempre se busca como darle ese extra
a las cosas, al sentir vínculo. Y eso es algo que nos ayuda muchísimo, o sea, ver una serie, una película o leer un libro donde tú te identificas con un personaje, hace que sea mucho más fácil para ti engancharte y recordar de manera grata esa serie, ese producto, pues. Y entonces acá logramos, ay, yo ya me metí a deambulante, permiso. Tú vas en ese bus ahí, metido. Yo voy colgada en la puerta de ambulante. De ambulante logra perfectamente ese sentido de pertenencia que lo hace súper, súper rico. Pero te quería preguntar una cosa. A ver, Uf. es solo esta placa que me dio curiosidad. Esto es de ambulante, ¿no? Sí, DM. todo re subliminal en todo lado. 970 es algo. Dime. 970 es algo. Sí, es los 70. En realidad, ahí le faltaría un 1. Ujú. Sería 1970. 1970. Cuando empezaron a circular estas bucetas, este tipo especial. Mm. Entonces, sí, todo es tan, o sea, como tan encriptado que yo digo, ay, pues esto es absurdo, nadie se va a dar cuenta. Pero cuando pasan estas cosas, yo digo, ¡oh, sí! Valió la pena. La gente Claro, sigue en mi trabajo. pequeños detalles que valen mucho la pena. Total, y además que enriquecen el objeto como tal, eso me fascina. Exactamente. Ay, míralo, míralo. Motos. Ay, Así me perdón. Perdón, me empezó a hablar. Creo que no estoy compartiendo audio, No, no, no. pero me empezó a hablar y me asusté. Ay, no, no, Hay, no. hay, eh, aquí llegamos al final, pero bueno, en la segunda temporada de Bacatáfono, Ujú. tienes pues ya empiezas a hablar de los establecimientos y tienes, digamos, un episodio sobre peluquerías, otro episodio sobre panaderías, Panaderías. droguerías, etcétera. ¿Cómo fue armar eh, ese primer, cómo fue armar ese contenido, cómo fue estructurarlo para que pudieras ir a hablar con la gente y llegar a este producto que me gustó muchísimo? Además tienes una voz muy rica y Uy, Eso también lo noto. uy, no, esa fue otra aventura. Es que yo tengo como un talento y es que siempre me meto en problemas, o sea, en problemas que yo misma me armo, o sea, como digo como, uy, esto sería tremenda idea y no, hago esto y bien, fácil, breve. Y después como que las cosas salen a que ya vaya a ejecutar el proyecto y no, la paridera de la vida. Pero Oh, por Dios. por, pues porque también es falta de proyección, o sea, como que uno no dimensiona las cosas y como el tiempo y las capacidades que uno tiene. Digamos Total. que esta anécdota va porque Bacatafono en la segunda temporada, que es la de los tenderos, Ajá. nació porque, bueno, yo quería hacer la segunda colección sobre tiendas de barrio, porque quería, o sea, yo tenía ese interés de las cerámicas, o sea, de verdad lo quería hacer, pero ya en cosas que pudieran llevar las personas. Y ya Bacatáfono en la primera temporada la hicimos en el primer semestre de 2020, la hicimos, y lo digo porque fue con Héctor, que Héctor es mi parejo, es mi novio, y él ha sido muy importante como en el proceso, porque es que él es antropólogo. Entonces, claro, o sea, cuando yo lo conocí, fue con 2016, cuando yo volví de Italia, entonces yo le empecé a contar como mis pensamientos y como mis ideas con respecto a la tesis, y él lo que iba haciendo era dándome nombres y referentes de personas pues teóricos y académicos que hablaban sobre esos temas y que claramente yo no le tenía un nombre, pues porque no estaba formada en eso, y ahí como que también se empezó a profundizar un poco más ese interés que yo sentía. Entonces, por ejemplo, ahí me fui por la tangente, pero es importante. Hay un escritor que se llama Armando Silva, Ajá. que no sé qué profesión es Armando, pero tiene libros muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Imaginar y Ciudades Imaginadas, algo así.
no, imaginarios urbanos. Entonces el libro habla sobre cómo como sociedad uno va armando ese imaginario sobre las ciudades, por ejemplo, en este caso particular. Entonces uno dice como, es que esa calle es súper insegura. Y entonces le preguntan a uno, ¿pero lo han robado ahí? No, 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 pero eso dicen. Ah, ¿cuánto roban a alguien? Pues no, hace rato no roban a alguien, pero es inseguro, tiene que tener cuidado. Entonces, es como sociedad uno va armando esos imaginarios que él habla y las identidades de los lugares que uno habita. Más allá de la experiencia real y nítida, es como uno a través de su filtro humano y de los sentidos y de lo que uno le interesa, va interpretando. Entonces, bueno, todo eso era para ver que, digamos que también yo ya empezaba como a mirarlo desde otra perspectiva, más allá de lo estético, claro, que era mi interés, era también una cosa teórica. Entonces, también leí mucho sobre los souvenirs y la historia de los souvenirs. Bueno, para eso es un mundo. Pero entonces, cuando hicimos primera temporada de Bacatáfono, pues yo me puse a hacerla en la casa, como a la investigación y el guión y redenso, ¿no? Bueno, después editado. Entonces yo le dije a Héctor, ay, ¿tú no te gustaría narrar esta parte conmigo? Entonces él empezó a participar en los episodios. En el distrito hay una cosa que se llama como programa distrital de estímulos. Entonces hay becas y premios y cosas en diferentes campos de la cultura. Entonces el Instituto Distrital de Patrimonio, que fue donde yo trabajé en 2019, sacó unos estímulos que eran nuevos, una convocatoria, una beca que era nueva ese año, que se llamaba Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Y yo la leí y dije, ¡oh! Esto puede funcionar para la segunda temporada de Bacatáfono. Que yo ya quería que fuera de tiendas de barrio porque ya estaba empecinada con eso. Pero pues yo no conozco tenderos y pues en realidad yo soy muy penosa, entonces era como la oportunidad perfecta para entrar al chisme. Entonces, sí, claro, imagínate. Entonces, de porque te dan un presupuesto. Yo hice el proyecto, o sea, eso toca pues estructurar un proyecto, que la metodología, que el público objetivo, que el presupuesto, el cronograma. Bueno, yo lo armé y lo presenté, pero pues era para agrupaciones. Generalmente yo trabajo sola porque así lo he hecho toda mi vida. Y se va sumando gente, le voy diciendo a otras personas como, mira, no le interesa trabajar en esto. Y así fue con Bacatáfono, con la segunda temporada. Le dije a Sara, que era una amiga que conocí en el trabajo anterior, que es historiadora. Yo le dije, ay, mira, yo le dije a Lorena, que es otra amiga que es pedagoga. Y lo formulamos juntas con Héctor, pero al momento en que sí nos ganamos la beca, o sea, fue como, eran 10 ganadores, y nosotros quedamos de décimos, así como, oh, pasamos, era nuestra primera beca. Y empezamos 3 meses de ejecución, o sea, 3 meses es nada. Pero entonces Lorena no pudo, entonces yo, oh, ¿qué hacemos? Entonces le dije a Sara, que es mi otra amiga historiadora, y ahí fue cuando armamos como este primer equipo para hacer Bacatáfono Historia entre tiendas. Armamos una convocatoria virtual porque pues todo era pandemia, entonces, claro. Pero pues ahí no entendíamos, pues yo no lo leí muy bien, pues que la mayoría de los tenderos son también mucho personas mayores y eso, entonces pues no están como muy conectados a mirar que si hay una convocatoria en internet. Claro. Lo que se dio mucho es que los hijos, los vecinos, el cliente, los postulaban. Entonces, en la convocatoria logramos como comunicarnos con varios tenderos por toda la ciudad y empezar como a armar el proyecto, las entrevistas y ya después lo que fueron los episodios y este libro que es Historia entre tiendas, en el que queríamos compartir cómo había sido nuestro proceso para hacer el proyecto, para que otras personas pudieran también como levantar sus historias locales o de próximas y eso. Entonces fue así, lo que les digo fue tortuoso porque el audio es algo muy técnico y digamos que en los episodios, para mi pesar, se nota mucho que yo no sé de eso. Para mí,
o sea, a mí me gusta armar historias, o sea, entonces la narrativa y el guión y acá este corte y voy a meter acá este audio que tomé de Transmilenio y cosas así, pero la parte técnica se fue una falencia grande que quiero mejorar. Pero pues se hizo realidad, o sea, no hay que esperar a que las cosas sean perfectas, sino hacerlas. Totalmente, no hay que esperar a que funcione en el primer instante. Muy, muy cierto. Entonces, eso fue segunda temporada de Bacatáfono y después al otro año Ajá. me dediqué al diseño, que eso también es un proceso muy largo, ¿no? Hacer los diseños para sacarlos en la colección pues ya, de productos y pues como pues yo no tenía muchos recursos tampoco, hice otra batch, otra crowdfunding que era como una preventa de los productos de la segunda colección y hubo gente que sí copió y que sí confió y por eso pudimos sacar esos productos. Y ahí poco a poco, chin, ir armando como ese rompecabezas de invertir y otra vez para tener las cosas. Yo hasta ahora acabo de notar que pues, era mi vecina, ¿no? Muy bien. Y pues yo siempre iba allá como porque me encantaban sus productos y era como, qué bonito, qué me cuentas, que yo tímida, ¿no? Entonces, miré su exhibidor, pero no la había cachado, porque esa es la cajita que tienen los vendedores ambulantes para vender los dulces. Y yo toda estúpida, ay, yo quiero mandar a hacer uno así, porque no tenía ni idea de la cajita. Hasta ahorita lo yo dije, no, mucha hueva. No. Debió pensar lo peor de mí. Bueno. No, yo no había participado mucho en ferias porque me había ido muy mal. Cuando empecé en 2017, 2018, 2019, y yo, ay no, otra vez ferias, no, ya no. Pero BTA, es que los de BTA, no sé si ustedes los conocen, BTA es una marca que es pionera en la creación de productos sobre Bogotá. Entonces ellos tienen como las tablitas de los buses, las alcantarillas, bueno. Cuando yo empecé mi proceso, ellos como que estuvieron también como, no sé por qué, fue que nosotros nos comenzamos a hablar porque yo no los conocía, ya. Yo estaba en una feria y ellos llegaron y se interesaron en lo que yo tenía. Yo tenía como unos kits que eran unas materas en cerámica de un bus con pinturas para que la gente pintara su propio bus. Y a ellos les pareció chévere y me dieron su tarjeta y yo, ¡oh, no puedo creer que sean ustedes! Y bueno, después ellos participan en las ferias de Corferias y me dijeron pues, que iban a llevar unos productos míos y yo no tenía servidor, nada, y ellos me dijeron, trae algo, y yo, ¿qué hago? Y pues yo estaba en mi época laboral tiempo completo, entonces lo que hice fue ir al mercado, al pasaje Rivas, y ahí les pregunté a las personas, yo les dije, pero tienen como una cosita así, como la de los señores de los dulces. Sí, mira, nosotros tenemos estas chazas. Y por allá me subieron a un segundo piso todo roído y vuelto nada. Anotando. Y ahí fue donde conseguí mi chaza. Claro, pues estaba en madera virgen y eso, entonces yo la pinté y la repinté y le garabateé y todo. Y esa fue la chaza, la primera chaza, la que está ahí en esa foto. Sí, hay gente que sí, como que la reconoce de una vez. También de los dulces, o sea, todo queda así reabarrotado, es que todo es muy barroco en lo que yo hago, pero así como llenito. Ay, no, maravilloso. Esto es increíble, me encanta cómo, es que sí, son la atención al detalle absoluta, es una maravilla. Que ahorita ya terminaron de sacar lo de esta temporada, lo de la segunda temporada del podcast, claramente. Esa sí la terminamos en Sí, 2020. 2020. Pero, digamos, la primera yo no la he terminado. Yo quedé en la historia del tren de la sabana. Ah, sí. Imagínate, o sea, me faltaban los trolebuses, los primeros buses de diésel, las busetas en general, la historia del Transmilenio, del SITP,
y la larga e interminable historia del metro de Bogotá. Que creo que no se va a terminar. No, mentiras, esperemos que sí, ay Dios mío. Ya veremos, ya veremos. Todo eso está vuelto nada. Entonces, ahorita, digamos, con el podcast, ¿vas a seguir trabajando en esa primera parte de transporte? Sí, digamos que pues yo trato de ser estructurada, pero en realidad pues como artista yo trabajo mucho desde la emoción de hacer las cosas. Claro, esos primeros episodios yo los hice con mucho fervor y mucha emoción. La segunda temporada también. Y ahora los nada episodios que he sacado es yo volviendo al chisme y queriendo entrevistar a otras personas que hacen cosas sobre Bogotá. Entonces, el único episodio que hay es sobre un chico que hace mapas, le gusta hacer mapas como de rutas y eso. Y él, cuando yo estaba con lo de los episodios del tren de la Sabana y los compartí, él me escribió como, creo que fue así, no me acuerdo, que él tenía un mapa que había hecho sobre todas las rutas de ferrocarril que hubo en Bogotá. Y yo, uy, ¿en serio? Genial. Y entonces me contó un poco como de su pasión por los mapas, que no tiene mucho que ver con su profesión, pero es como su hobby. Y yo le dije, ay, no, me encantaría entrevistarte. Entonces él dijo, ¿en serio? Y yo, sí, es que me parece interesante. Entonces yo le envié como unas preguntas por WhatsApp y él me envió unos audios y ahí armé ese episodio. Y yo le he dicho a otras personas que hacen cosas de Bogotá, los de BTA, digamos, hace poco recompartí unos libros que me gustan mucho de fachadas bogotanas y de alfabeto bogotano, de Liz. Sí. Entonces yo le había dicho a ella hace un tiempo, por amor al chisme mío, sí, o sea, como que los impulsó a ellos a hacer cosas sobre Bogotá, y más porque son cosas, o sea, uno diría como, ay, es que son competencias, no, nada, o sea, es una visión muy, muy diversa de un mismo tema. Claro. Y a mí me ha dado curiosidad, fin, o sea, es el chisme. Entonces, sí, estaba como cultivando ese interés por esos episodios de entrevistas sobre gente que crea a partir de Bogotá. Y sí, tengo que hacerlos de la historia del transporte, porque sí. Ay, pero está muy chévere. Vamos a escucharlos lentamente y espero que cuando terminemos de escucharlos ya esté el otro. No, mentiras, pero presión. Es que también fue muy agobiante para mí, o sea, porque, claro, por ejemplo, en los del tranvía, yo proyectaba como un episodio por medio de transporte. Y cuando empecé a estudiar el del tranvía, madre mía, fueron varios episodios. Fueron 3 y yo hablaba como si estuviera por 2, o sea, así, botando datos así. Y entonces yo los escucho ahora y yo digo, uy, no, eso es demasiado agobiante, o sea, como, pero entonces también era mi afán como de capturar todo y pues desde mi lado yo no sabía qué hacer con tanta información. Entonces yo leía una versión de la historia aquí, pero entonces en otro documento había otra versión de la historia, entonces yo como que trataba como de, no sé, como de... Empatar, sí. Pero entonces yo decía, no, pues esto no es la verdad. Entonces yo tengo lo que les decía, un par de amigas historiadoras y ellos me decían, no, pues es que la historia es así, o sea, la historia no es una historia y no es la historia, o sea, la historia es lo que fulano dijo, de lo que tal dijo, de lo que el otro dijo, que escribió. Entonces, pues... Se va armando. Que eso haga parte, pues, también de la historia, ¿no? Lo que yo dije, que leí, que el otro leyó, que escribió. Entonces, le quité como tiza a eso también. Claro, si se cuenta así, se enriquece bastante y le da el toque de chisme, que es una maravilla. ¿Sí viste, Lala? El chisme es una motivación. Sí. Absoluto. Real, y la indignación, o sea, porque, por ejemplo, cuando estuvieron las marchas del estallido social, yo ya había hecho lo del bacatáfono y yo me acordaba mucho de lo que había leído sobre, por ejemplo, las manifestaciones que hubo alrededor de la inconformidad sobre el tranvía de Bogotá, pero también las manifestaciones estudiantiles
que también se articularon como con lo de la masacre de las bananeras, y bueno, o sea, como que todo se entretejía en una ferviente indignación social que estaba también viéndola otra vez en 2021, y yo decía, uy, pues es muy interesante ese reflejo, ¿no? Como, Sí, esa repetición. sí, y pues cuando yo estaba en la Nacho hubo lo de la ley 30 y la MANA y todo eso, entonces también sentía como ese vínculo ahí sobre esos movimientos sociales. eh, y entonces, pues yo trataba de hacer como un énfasis en eso, ¿no? Más allá de, entonces lo adquirió el municipio de Bogotá y no sé qué, no, o sea, como tal le pegó a este y entonces se armó la de Troya y o sea, puro chisme, es demasiado interesante. Ay, no. Además que así hemos contado nuestra historia más o menos desde siempre, o sea, el florero de Llorente es toda Severo una, chisme. O sea, sí, un todo drama un ahí. chisme ahí, o sea, meter un florero en historia nacional ya es hacer chisme. No, o nuestro chisme actual parecido a ese, que es el cuento de la espada de Bolívar en la elección. Así, Díganme ese drama, no, no. Y ahora con documental y todo, es que Es que esto es. Venga. es maravilloso y es una forma muy buena de enganchar a la gente, definitivamente. Ay, Bueno, bueno, yo creo que podemos dejar por aquí. La verdad es que esto estuvo maravilloso. Siento que combina bastante bien este video, porque va a quedar en YouTube. porque va a quedar en YouTube, este en vivo con lo que hablamos en el en vivo pasado sobre gestión de Gestión de proyectos. proyectos. Es un ejemplo, está perfecto, está para empatar. Con ejemplo, como tú dices, que se aprende mucho más. Uf, está alto. no, pero yo Exacto. vi ese video y es otro nivel. Ella, mira, ella fue tratando el video. Yo era, mira, para que lo veas. Y fue. Pero sí funciona mucho como esto de estar mostrando cosas que han salido y cómo se han trabajado. Realmente ayuda mucho como a uno para decir como, claro, hay mucho detrás y no es como, ay, se me ocurrió este superproducto y ya. Elástico. ¿Cómo lo va a vender? No sé cuál es su gancho, no sé cómo lo voy a diferenciar de los otros. Más o menos lo que decías tú de, um, de cuando hablabas de Fischke, los españoles, Don Fisher. Don Fisher, que tú decías, no, pero original, ¿qué tiene esto? Sí, pues lo estamos comparando con un pescado y, una buceta, o sea, igual los dos tienen, o sea, por más de que el mecanismo sea el mismo de un caucho o lo que sea, hay un valor agregado en la parte de diseño, en la parte de historia y todo eso, entonces digamos que baja, o sea, desmonta la idea de esto es un producto a pasar a esto es un proyecto, es una cosa mucho más sentida y con más profundidad que un producto que uno compra en cualquier lado. Total. Además es que tiene el pisito ese de latón con cositas asesinos, que es lo máximo. Yo, mira, esto le tengo aquí como, no sé, un libro. Yo lo veo todos los días como, ¿qué más se encuentra acá? Es como donde está Wally. ¿Cómo está bueno? Total. Pero entonces, bueno, como para cerrar, queremos invitarlos obviamente a que sigan a Deambulante en sus redes sociales. Ahí en el chat les acabo de poner las redes sociales. Y obviamente, si están en YouTube, los La invitamos a descripción. seguir a Deambulante en las redes sociales que están en el cosito de la descripción. Soy nueva en YouTube. En la Cosito de la descripción. Y dale clic a la campanita. y Para dale que clic a puedas. la... Pero pues bueno, Vanessa, no sé si nos quieras contar como algo más de para dónde vas tú, cómo
creadora de Deambulante o te vas a dar descanso o qué viene? No, ya no puedo porque pues yo en mis ánimos de proactiva, ya les dije que me meto en problemas, me metí en, no sé si han escuchado el Fondo Emprender del SENA, Sí. y pues yo estoy en ejecución de presupuesto. Entonces ya voy como en el mes 8, pero pues eso ha hecho que yo pegue un brinco en el proyecto de ser un proyecto mío que trabajaba en la casa, y que de pronto le gustaba a algunas personas y que me daba algunos ingresos a es que ya me formalicé como empresa y tengo personas que trabajan conmigo y pues ya es una responsabilidad adquirida, poder solventar sus pagos, ¿no? Como la Claro. nómina, el arriendo del taller. Acá estoy en el taller, yo no nunca he tenido un taller, o sea, para mí esto es un sueño. Yo digo taller y la gente siempre piensa que es como, re grande, no, esto es un cuarto en el que están todas las máquinas, el computador, bueno, está todo un poco apretado, pero para mí es un brinco tremendo. Y entonces eso de tenerme ahora, creo que no, yo tuve como muchas regresiones en el proceso por confianza, por miedo, pero en este momento ya es como, no puedo tener miedo, toca, o sea, ya es como una camisa de fuerza importante que igual es bonita, en el que yo estoy pensando es en otra. Una camisa de fuerza bonita. Es rosadita. No, sí es como ser adulto. Digamos que siento que lo anterior era como que yo estaba jugando a crear un proyecto y a hacer lo que me gustaba y a descubrir, pues, porque eso fue un descubrimiento también. Y ahora sí es como, pues, amiga, toca pagar impuestos y toca, pues, dar la cara por las personas que trabajan acá conmigo y pagar el arriendo. Entonces, el proyecto ya no es como, ay, vamos a ver si funciona, sino no, tiene que funcionar. Y ahí es cuando digamos que más allá de los productos, volver a fortalecer las otras líneas del proyecto, que son la parte de investigación y la parte también de la realización de podcast, en las que de pronto lo empiezan a ver a uno como, ay, es que usted sabe hacer eso, y uno es como, no se engañe, pero pues ya es como que ayúdeme a hacer este podcast, yo le pago, vamos a hacer este proyecto en tal universidad, sobre el tema de turismo, entonces ustedes tienen experiencia, entonces es como, ¡oh! Esto es de verdad. Lo que yo he sentido, digamos, la necesidad es ya de dar un paso a tener un equipo, no solamente en la parte de producción, sino ya administrativo, como también en la parte de investigación y eso, porque, porque uno se quema a uno mismo, ¿no? Como ahí está el momento de efervescencia en el que uno, sí, yo hago, yo llevo, yo compro, yo subo, yo bajo, pero ya hay un momento en el que uno dice, si yo hago, no hago esto, y si hago esto, no hago Claro. esto. Entonces, es como otra etapa forzosa del proyecto. Sí. Como decías, eso es otro nivel. Claro, ahí sí, eso es lo que dicen las frases de cajón y refranes, se te creció el enano. Y da angustia, pero es feliz. Sí. Es maravilloso, me parece muy chévere. Fantástico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Vanessa, por habernos dado este espacio. Sí, muchas gracias. Fue larguito, perdón, fue larguito, pero que todo estaba... Pero sí, te agradecemos muchísimo por habernos dado esta oportunidad de hablar contigo y conocer más del proyecto. Y a ustedes, queridos viewers, muchas gracias por estar ahí, a los que están ahorita presentes y a los que vayan a estar en YouTube, muchísimas gracias por ver este video. Y nada, cualquier novedad, no olviden seguir a Deambulante en sus redes sociales y tampoco olviden seguir al Taller del Lapicero en sus redes sociales y obviamente no olviden seguir a setli.art en sus redes sociales y a la Lafeto en sus redes sociales. Y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Vanessa, en serio, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad de participar en el sofá.
y la oportunidad del próximo año también es para mí como todo. Quiero Muy ver qué feliz. compro el otro año, qué cosas nuevas hay. Sí. Ya lo estoy pensando todo. Me encanta, perfecto. Gracias, chicas. Bueno, Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima y que estén muy bien. Adiós. bye, bye.